En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Lo primero que nos enseña este Evangelio, como toda parábola autobiográfica, es algo de Dios. Dios es paciente, no es impaciente ante nuestras caídas y debilidades, sino que al contrario, porque nos conoce, porque conoce lo profundo de nuestro corazón, siente compasión de aquello que nos esclaviza y que nos hace mal. Pero que Dios sea paciente no implica que Dios no exija lo que le corresponde. El Evangelio nos habla de los derechos de Dios. Normalmente hemos perdido ya este concepto, ya no lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué? La mayor parte del Antiguo Testamento está basado en que Dios es el Señor y que por lo tanto, como Señor, es el creador de todo lo que existe, como Señor es aquel que cuida de su obra porque tiene amor hacia ella, y como Señor tiene derechos y sus criaturas tienen deberes para con Él. Esto lo hemos perdido de vista, y lo hemos perdido de vista por una mala catequesis que hemos recibido, donde se ha obviado los derechos de Dios y el señorío de Dios para centrar toda nuestra catequesis y todo nuestro hablar de Dios en el sentido de la paternidad de Dios, como si Dios, por ser Padre, no tuviera también derechos. ¿Es que los padres que estáis aquí no tenéis derechos sobre vuestros hijos? Les tenéis que educar, enseñar, porque les amáis, les ponéis normas para que no sean salvajes, para que aprendan a vivir, para que distingan el bien del mal. ¿O es que alguno de los aquí presentes deja que su hijo de 8 años coma todos los bollos y dulces que le apetezca? Pues no. Como les quieres, sabes que no les puedes dejar que coman todo el dulce que quieren. De vez en cuando les tendrás que recompensar, dejándoles que coman algo de los que les apetece, pero por regla general les tienes que enseñar a que coman de todo, desde verdura, a legumbres, a pescado, a todo aquello que les ayuda para tener una salud fuerte. Pues Dios, que es Padre, también es Señor. Como Señor de todo lo que existe, tiene derechos, y nosotros como criaturas y como hijos elevados a la condición de hijos adoptivos, también tenemos derechos, pero también obligaciones. Y por lo tanto, no solo tenemos derecho a venir a pedir al Señor ayuda, o derecho a pedir al Señor que perdone nuestras faltas, o derecho a expresarle nuestras necesidades y miserias, nuestras frustraciones. Es tu Padre, ¿cómo no vas a pedirle? Pero también tienes deberes. Recuerdo haber leído una reflexión escrita por el padre José Luis Martín Descalzo, donde él, que estaba enfermo poco antes de morir, escribía que ante el dolor uno tiene que presentarse como Moisés ante la zarza ardiente.
Hemos escuchado en la primera lectura que Moisés se presenta ante la zarza y ¿qué es lo que hace? Dios le dice, descálzate, estás en terreno sagrado. Ante el dolor, ante la adversidad, ante el sufrimiento, nos encontramos en terreno sagrado, dice el padre José Luis Martín Descalzo. Y por lo tanto, muchas veces, la persona que está sufriendo no necesita que vayamos a darle consejo, no necesita que le soltemos un rollo para afianzar su fe. Necesita nuestro cariño, nuestra cercanía, nuestro amor, nuestro apoyo. Te tienes que descalzar en el sentido de dejar a un lado tus esquemas para estar con esa persona y abrirle tu corazón y prestarle tu amor, tu fe y tu esperanza. Por eso, ante las dificultades del mundo, los cristianos tenemos que dar un testimonio, el testimonio de que creemos en un Dios que nos ama, que actúa en la historia de los hombres, que tiene compasión de cada uno de nosotros. Cristo es ese labrador que le dice a Dios Padre, ten paciencia, voy a entregar mi vida, para ver si entregando mi vida, tus hijos logran entender el amor que les tenemos y cambian de vida, y cambian de forma de vivir. A lo largo del Antiguo Testamento, los hombres se acercaban a Dios por miedo a los males que le podían ocurrir o por el temor a la condenación eterna. Cristo nos dice, yo he pagado la deuda contraída por tu pecado. Pero ese acontecimiento debe generar en nosotros una virtud, la virtud de la confianza, la virtud de la esperanza. Si yo no tengo esperanza y confianza en Dios, si yo no tengo esperanza en la vida eterna y cuando he perdido un ser querido me comporto como si no existiera la vida eterna, ¿qué testimonio voy a dar ante el mundo? Necesitaré mi tiempo para hacer el duelo, para ir integrando en mi vida que la persona que quiero ya no está, pero que está en manos de Dios y que por lo tanto creo en la vida eterna y tengo la certeza que nos volveremos a encontrar. Pero más pronto o más tarde tendré que dar el fruto que el Señor espera, que es mi fe de decirle, Señor, me fío de ti, confío en ti, aunque no entienda tus planes. Uno de los problemas mayores que tenemos los cristianos es que nos han enseñado mal. No solo ya no nos hablan del señorío de Dios y solo nos hablan de nuestros derechos, sino que además, debido a la Ilustración, que piensa que el hombre puede entenderlo y comprenderlo todo, creemos que podemos comprender los planes de Dios. Pero hay algo más absurdo, que la criatura pequeña, débil, que somos nosotros, podamos comprender al Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, que llamó a la existencia de la nada todo lo que existe. Es algo que solo es fruto de la soberbia. Solo en una persona soberbia puede caber el deseo de comprender a Dios cuando Dios es mucho más grande que nosotros. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Primero, yo tengo razones para creer. Tengo razones, pruebas del amor de Dios, de ese jardinero que ha cuidado la higuera, que la ha cavado, la ha abonado, la ha regado. En mi vida no hay momentos de luz. Claro que los hay. Hay muchos momentos de luz. Y esos momentos de luz los tengo que guardar en el corazón. Quizás fue la curación de una persona que parecía que no se iba a curar, de tu familia o de tus amigos. No lo olvides. Quizás es algo que tú has sentido, un momento en el que has ido a rezar y has experimentado que Dios te abrazaba. No olvides los momentos de luz. ¿Para qué? Para aceptar el misterio. Yo tengo que aceptar el misterio de que Dios es mucho más grande que yo y que aunque tengo razones para creer, hay momentos en la vida donde esas razones intelectuales no son capaces de aportar más luz. Y entonces tienen que entrar las razones del corazón. He sentido el amor de Dios. Y entonces tiene que sostenerme una experiencia. Sé que Dios me ama, no estoy solo. Creo en la vida eterna. Cristo es la respuesta ante el misterio del mal, del dolor, del pecado. Cristo es la respuesta, que ha venido a dar su vida
para que tengamos vida. Ya digo que ante el dolor, ante la muerte de un ser querido, estamos en terreno sagrado. Pero aunque estemos en terreno sagrado, tenemos que iluminar a la persona que sufre y tendremos que decirle: no puedes pretender exigirle cuentas a Dios, no puedes pretender pedirle cuentas al Creador, porque es tu Señor. Tienes que aceptar el misterio, recordando los momentos de luz, acudiendo al Señor a pedirle ayuda. Él dice: venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Rezas, acudes a encontrarte con el Señor, te confiesas con frecuencia, comulgas estando en gracia de Dios. Él no te va a quitar los problemas, pero sí te va a dar fuerza, sí te va a sostener, porque envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por lo tanto, ahora pregúntate: ¿encontrará el Señor lo que espera en mí, que soy hijo suyo, que he conocido que Él existe? Punto primero, fe y confianza. Punto segundo, asumir el misterio, porque hay veces donde no puedo comprender los planes de Dios. Él es mucho más grande que yo. Es decir, tengo que ser humilde. Y en tercer lugar, ante el mal que hay en el mundo, ante las miserias, ante el hambre, ante la guerra, ante todo eso, enfermedades que no comprendemos, cuando le preguntaban a Madre Teresa, ella decía: yo no sé qué explicación hay, pero sí sé que Dios me ha puesto a mí aquí en este mundo para que yo sea consuelo del que sufre. Es muy fácil y también muy hipócrita decir: Señor, ¿por qué el mal en el mundo? ¿Y el que tú haces? ¿Y el que tú generas? ¿Y el odio que tú siembras? Y cuando no pagas un salario justo, o cuando no eres una persona que perdonas a los demás, ¿no generas mal? No te preguntes por qué Dios permite el mal. Pregúntate: ¿y qué puedo hacer yo para evitar el mal? ¿O para socorrer al que está sufriendo? Porque como miembros de la Iglesia tenemos también el deber de colaborar con Cristo en la obra de la salvación, y colaboramos con el Señor cuando realizamos obras de caridad y de misericordia. Obras de caridad auxiliando al que sufre en el cuerpo. Obras de misericordia llevando esperanza al que sufre en el alma. No te quejes, o no solo te quejes. Acude al Señor a pedir ayuda, pero también ofrécete para ser las manos de Cristo que consuelan al que sufre aquí en la tierra y necesita tu fe, tu esperanza y tu caridad. Nuestra fe nos hace saber que Dios nos ama. Hemos experimentado su amor, que el Señor encuentre en nosotros los frutos a los que tiene derecho. El Señor no pide de ti que seas perfecto. Sabe que sin su gracia no lo puedes ser. Pide de ti que te fíes de Él, que le abras el corazón y que dejes que Él guíe tus pasos, que encuentre el Señor en nosotros lo que tiene derecho a percibir, esa fe, esa esperanza y ese ofrecernos para colaborar con Él en la obra de la salvación. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.